Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a celebrar con nosotros este 17 aniversario. Estamos muy contentos de que estén todos aquí y vamos a dar inicio de la mejor manera con la presentación del libro Un peligro para México con Héctor Alejandro Quintanar y el Monero Rapé. Un fuerte aplauso, por favor. Hasta tiemblan las caricaturas de verlos llegar. Fuerte, fuerte aplauso. Que pase por su cheque la muchacha ahorita que salga. Muy buenas tardes. Me da mucha alegría ver que en un año más nos acompañan para celebrar este cumpleaños de esta familia maravillosa que ya va por su cuarta generación de colaboradores, de moneras, moneros, periodistas. Pues esta familia, ahora sí que yo estoy seguro que no se lo hubiera imaginado mi querido Rius, mi querido Helguera, que se nos adelantaron y que bueno, pues ellos estaban en esta batalla, fueron los pioneros de esta batalla a través de estas páginas y después con Toño poder hacer el programa de Chamuco TV y sus inolvidables personajes. ¿Cómo se llamaba este personaje de turbante? ¿Cómo le gustaba que Tony Vidente? Tony Vidente, le fascinaba disfrazarse de Tony Vidente. ¿Se acuerdan de él? Y los encabezados de cabeza y todo esto. Y bueno, pues también era muy sabroso platicar con Rius por teléfono o en persona y siempre te andaba regalando un libro de su librero cuando lo visitabas ahí en Tepoztlán. Y pues ahí estaba, siempre, o las regañadas también de, oye, no entendí tu historieta, ¿no? Y era muy directo y no les cuento las conversaciones que nos echábamos luego en los viajes a la FIL de Guadalajara, y de la vida en general, ¿no? Era un gran conversador. Y así también lo era el buen Toño, era un gran conversador, era un tipazo de primera, muy sabio, muy inteligente, muy culto, tremendamente culto, aficionado a los trenes, a la Segunda Guerra Mundial y bueno, todo eso. Entonces, pues yo no quiero perder la oportunidad, obviamente, de acordarnos de nuestros queridos hermanos y nuestro papá Rius, quienes han forjado esta oportunidad, esta familia, son los pioneros de esta gran familia. Y esta familia, como bien ustedes han sido testigos, pues ha desarrollado nuevos canales de comunicación, ha desarrollado nuevas, como dicen los empresarios, ventanas de oportunidad. Y estas ventanas de oportunidad de hecho han existido de manera sin querer queriendo, como dice un lamentable clásico, pero que fueron, precisamente ahorita nos preguntó alguien del público que cómo se nos ocurrió empezar a hacer una editorial y se los juramos que fue absolutamente sin querer. Nos llegó David Bach con estos libros, con unos engargolados, y nos volteamos a ver así los chamucos en la mesa del programa y dijimos, pues ¿por qué no le imprimimos? ¿No? ¿Por qué no le damos vuelo a la editorial que ya estaba formada con los libros del Fisgón, con los libros del Patricio, con algunos libros, pero nunca habíamos considerado un libro, un ensayo ¿no? político, un ensayo académico? Y así fue como le dimos inicio a esta nueva empresa en serio, aunque sigue siendo chiquita y con muy pocos libros por año, pues la editorial del Chamuco. Y así empezamos con David Bach, el libro de Ternuritas el año pasado, y ahora, este año, nos aventamos con dos autorazos, que es Fabricio Mejía Madrid, con las historias del neoliberalismo, y con este caballero que tengo aquí a mi lado, que es en verdad una revelación que nos ha asombrado a todos desde hace prácticamente un año, que empezó a tener una presencia muy importante en los medios de comunicación y a nosotros nos ha dejado con el ojo cuadrado, ¿no?
Recuerdo muy bien una conversación que tuve con Fabricio Mejía por teléfono, con muchos silencios entre varias exclamaciones. Nuestra conversación era un poco ininteligible porque no pasábamos de decir, wow, está cabrón, qué memoria, ¿de dónde salió? O sea, fueron como varias exclamaciones. Perdón por confesártelo como si no estuvieras aquí, pero te juro que esa fue la conversación que tuve con Fabricio, así de, wow, ¿qué onda con este güey? Perdón, pues es que sí, es asombrosa la memoria fotográfica que tiene Héctor Alejandro Quintanar. Y también les voy a decir algo, o sea, de pronto nos decía a Pepe y a mí, como editores del libro, bueno, máximo en una semana o en muy pocos días les mando un avance, y el avance era una cosa monumental, ¿no? Ya quisiera yo tener la capacidad para escribir 5 páginas en una semana. No, hombre, este caballero en una semana nos entregaban unos avances bastante completos. Y bueno, pues eso habla muy bien de su capacidad, que también es demostrada cada vez que él se presenta en Radicales, en su columna semanal de los jueves, ¿no? Y en varios otros espacios que te hemos podido ver. Que él ya nos enumerará porque creo que hay que seguirlo, no hay que perderlo de vista. Y bueno, este libro que por un instante se iba a llamar Mentiritas, terminó llamándose Un peligro para México y otros cuentos, ¿no? Bueno, el título mismo habla por sí solo. Es un libro que recolecta la sarta y desvergonzadas mentiras. La herramienta, una de las herramientas, hace poco dije que era la única y no, es una de las herramientas más poderosas que lamentablemente han esgrimido esta bola de impresentables que durante mucho tiempo fueron considerados como voces, como plumas respetables, pero que con el tiempo y con los cambios de paradigma en este país y con una sociedad tremendamente politizada, pues se fueron desenmascarando uno por uno y por sí solos y por sí solas el verdadero rostro que siempre tenían detrás de estos títulos de intelectuales, de periodistas, de académicos, ocupando los lugares estelares y tremendamente, millonariamente pagados. En muchos casos, yo cada vez voy recolectando lo que cobra un articulista por aquí, un articulista por allá, y por qué es que tenía o tiene o tuvo o mantiene contratos millonarios en los principales medios de comunicación en México. Estas personas se han dedicado a mentir descaradamente. Yo estoy convencido de que son dignos de una serie de documentales para analizar estas capacidades que han desarrollado como mentirosos. Yo quiero, si me permiten, les voy a compartir un documental que sé que ya se está llevando a cabo por Discovery Channel con esta serie de mentirosos, porque les voy a contar algo. Precisamente leyendo el libro de Héctor Alejandro encontramos que pues la mentira, el engaño, la trampa, el disfraz, ¿no? Es uno de los elementos que usa la naturaleza, todos los seres vivos, incluyendo plantas, todos los seres vivos engañan, hacen trampas para poder pues sobrevivir, para hacerse de recursos. Las plantas se pelean unas a otras, aunque en cámara lenta, por la luz de los rayos del sol, por la mejor pedacito de tierra, la humedad,
Los animales se hacen pasar por de gran tamaño algunas veces cuando son chiquitos, ¿no? Se expanden del cuello, hay reptiles que lo hacen, hay muchos animales que lo hacen. Y pues estos animales, nosotros tenemos que recordar que nosotros también somos animales, nomás que con otras características un poquito más desarrolladas. Y es por eso que pues estamos hasta arriba de la cadena alimenticia. Pero pues estos animales, que les repito, ya están siendo documentados en el canal de Discovery Channel de la BBC de Londres. Nosotros estamos haciendo una propuesta para este documental que se va a titular Bestial Planet. El primero que encontramos es un Troglodytes alasrakis mycoprimate. Es un animal de grandes proporciones y sobre todo del vientre, que suele echarse en el jardín o en la cocina con sus congéneres y se comunica constantemente arrojando su excremento hacia un solo lado, hacia la izquierda. Hay otro animal muy apestoso, también su nombre científico es Zorrillus crauselopithecus. Desciende de las zonas polacas y sobre todo germánicas, específicamente de la calle de Berlín, aquí en Coyoacán, aquí a la vuelta, donde gustaba aparearse con su manada. Es un extraño animal histérico, que se hace pasar por historiador, que le gustan las zonas boscosas, sobre todo las que tienen pinos, como los pinos, ¿se acuerdan? Detesta todo aquello que sea caluroso y tropical, especialmente los pejes. Hay una araña, Arachnidus transapensionis mariamparus. Es una araña ponzoñosa que teje sus redes entre asociaciones civiles, el edificio de Pemex, específicamente la tesorería, y la embajada de Estados Unidos, como la USAID. Solía aparecer debajo de las mesas de análisis en lo oscurito, vestida de negro. Hay otro que es muy famoso y cómoda lata. Es un reptil camaleónico arrastrado que se camuflajea como activista, empresario, político, periodista, que siempre vuelve a su forma normal, la de un junior tóxico. Claudio X Corruptus. Se alimenta pegado a la chichi de su papá y de su tío, el tío Sam. Vive entre las arcas de los partidos políticos cada 3 años. Hay otro animal que se llama, este es voladora, es ave de rapiña, se llama Aguilar caminzoide apapachada. Es una ave de rapiña que solía volar en zonas boscosas, como en los pinos también, donde solía posarse específicamente en unas grandes orejas de bigotito chiquito, pelón y chaparro. ¿Se acuerdan? Le encantan los apapachos, pero específicamente con billetes de alta denominación. Loret de Mola molacus. ¿Se acuerdan de él? Es un insecto arrastrado ponzoñoso que emite zumbidos molestos al oído y en la televisión, al lado de otro insecto que también ponzoñoso, que emite zumbidos molestos, con voz un poco más ronca y con peluca verde. Lo hace al oído, vive y nace y habita en letrinas y drenajes profundos. Hay otro, perdón, que ya se me descuajeringó esto. Ya vi cómo lo puedo arreglar, ya. Me faltan solo 2. Esta es una ruidosa ave que grazna agudo y desabrida, descubierta por National Geographic, acumulando varias filmaciones bailando reggaetón, según ella. Presume que con su pico corta cadenas a los chairos, para luego despreciar atacándolos, tronándole los dedos. Su nombre científico es Cacatúa drecerus. Y hay otros 3 animales que son igualitos que las raki, son igual de micos. Es macaco escretino
y Joaquinocus lopesdoricus. Exactamente hacen lo mismo que Alarraqui con su excremento. Y hay otro que se llama Coco, por Jorge, no por otra cosa, Castañedoculus, Jorge Castañedoculus, quien exactamente se la pasa también gritando y aspavientando, diciendo una sarta de cochinadas sucias, pero sucias en serio. Esos son los animales que pronto saldrán en un documental de National Geographic, en el Chamuco Geographic, en Bestial Planet. Con ustedes, el autor de este librazo, Héctor Alejandro Quintanar. Muchas gracias. Bueno, sí se escucha hasta allá atrás. Bien. Hasta el poli de hasta allá atrás se escucha. Muchas gracias. Bien. Pues agradezco muchísimo las palabras del maestro Rapé y pues les comparto una anécdota. Fue en junio de 2016 en la Casa del Lago en la ciudad de Jalapa que nos conocimos frente a frente porque yo ya conocía su trabajo desde luego, pero invité a los moneros a hacer una reflexión, un análisis sobre el momento electoral que se viviera la campaña de 2006 en su momento más álgido. Y pues bueno, estuvimos ahí en Jalapa, Pepe Hernández, Patricio, el maestro Rapé y el Fisgón no pudo ir, pero hubo una caricatura colada que era yo, estaba ahí moderando la mesa, entonces fue una aventura gratificante y que conservo con mucho orgullo en la memoria. Pues era el momento, bueno, un año antes habíamos hecho una mesa de análisis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales así es, no, estaba el maestro Rapé todavía en Jalapa, pero fueron el Fisgón, Hernández y Helguera, y bueno, cuando pensábamos hacer un análisis sobre la situación de la caricatura en México, dejamos de lado ese tema porque justo ese día fue cuando Fox dijo que los mexicanos hacían en Estados Unidos trabajos que ni los negros querían hacer. Entonces, pues bueno, fue imposible no usar esa coyuntura para decir que Vicente Fox era un presidente de caricatura, ¿no? Entonces, cada día salía con alguna atrocidad nueva que para el país era una desgracia, pero para los caricaturistas era un privilegio, ¿no? Tener tanto material de trabajo. Y bueno, yo me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de colaborar con este libro, porque si bien es un libro que está en un tono pues sencillo, lúdico, de divulgación, pues también trata de ser un compendio de la historia reciente de México. Yo les voy a contar un par de anécdotas para que engarcemos el lapso ya tan prolongado que lleva a la derecha con los prejuicios tan acendrados que tiene. Todos recordamos ahora en campaña presidencial en 2024 que el señor Jorge Castañeda apareció en una presunta mesa de análisis político, donde se espera que los que estén ahí pues aporten su conocimiento, su especialización, su técnica, su experiencia para clarificar el momento que estamos viviendo. Se supone que eso es lo que uno espera de una mesa de análisis político, de la prensa de opinión, de las columnas políticas. Y con lo que nos encontramos es con un sujeto envilecido, desesperado, que yo creo se confundió, se sintió en un momento que estaba en el War Room de Xóchitl Gálvez, pensó que estaba ahí con Marco Cortés y con otros petimetres de la misma ralea y les dice, es que si Xóchitl quiere avanzar tiene que hacer guerra sucia, pero sucia en serio. Y cualquiera diría, bueno, esto es análisis político, que un presunto analista, expolítico, que además el tipo fue canciller
El tipo tuvo un encargo público de alta responsabilidad, pagado por los impuestos de todos nosotros, y resulta que es como un, iba a decir patán de cantina, pero no, yo nunca he visto a alguien así de desagradable en una cantina. Entonces, no sé, como un barra brava de algún equipo de fútbol, de estos medio hooligan que está ahí nomás para agredir y provocar al equipo contrario. Tampoco voy a decir nombres de equipos de fútbol porque ya entendí que eso sí polariza, pero bueno. Entonces, pensémoslo así. Se supone que en una mesa de análisis político tendríamos que escuchar a especialistas dando lo mejor de sí. Y lo que encontramos es estos porros envilecidos dando lo peor de sí. Y aquí hay una cuestión que debemos observar. Esto dijo Jorge Castañeda en 2024. Y cualquiera diría, bueno, es que es producto de la desesperación, es producto de, pues quizá de un momento de ofuscación de este hombre, es un tipo que, pues bueno, cualquiera puede tener sus sesgos, cualquiera puede tener una equivocación, pero yo les traigo aquí otra anécdota. En mayo de 2004, 20 años atrás, Jorge Castañeda se hizo famoso porque declaró lo siguiente: a López Obrador hay que detenerlo por la buena o por la mala o como sea. Era el momento donde vivíamos el peor atentado antidemocrático, un intento de golpe de Estado técnico, el primero en el México del siglo XXI, que era el desafuero. Entonces aquí tenemos dos elementos para la reflexión. La primera es que estas voces envilecidas y miserables no acaban de nacer. Al menos en eso Jorge Castañeda ha sido congruente, lleva 20 años exponiendo esa vileza. Y aparte tenemos otro elemento, que es estas campañas de mentiras, de golpeteo, de difamación, de ataque, pues en realidad son la antesala de acciones antidemocráticas más graves. En aquel momento el desafuero. Ahora, afortunadamente, esta gente no tiene el poder institucional, no tiene el poder político y solo le quedan los medios de comunicación. Pero a lo que voy es que si el señor Castañeda tuviera un cargo público, nos demostró que sería capaz de usarlo para, de manera ilegítima, de manera facciosa, aplastar opositores. Eso sí es autoritarismo, eso sí es algo indeseable. Y no que un presidente o una presidenta salga en un templete a decir el diario Reforma es conservador. Creo que tenemos ahí elementos comparativos para saber cuándo sí vivimos una etapa oscura en este país y que es muy diferente a la etapa que, con todo y contradicciones y contraluces, de 2018 para acá ha sido absolutamente distinta y mucho más constructiva para todos. Este libro es entonces un intento de tratar de hacer una radiografía de el sentido común de las derechas, pero más bien de las derechas mexicanas que en este momento encabezan a la oposición. Porque nosotros, aunque no lo parezca, a veces somos, ¿cómo decirlo?, nos mueve también un ánimo democrático y pluralista. Y aunque no lo parezca, pues tenemos también que reconocer que hay ciertas ideologías que, aunque no nos gusten, pues tienen pleno derecho a existir, como el conservadurismo, por ejemplo. Sí, ya sé que muchos de nosotros quizá no abracemos las tesis de que el mundo es jerárquico, de que nos debe regir una moral pública conservadora, de que la familia nuclear tradicional es la única que debe existir y las que no son pecaminosas, en fin. Yo creo que muchos de nosotros no congeniamos con esa visión del mundo, pero no tenemos más que respetar a quien pues sí lo profese sin tratar de imponer sus creencias a otros. De eso se trata la democracia. Este libro no es un ataque en contra del conservadurismo o el neoliberalismo como filosofías políticas o como ideologías. Esto, en cambio, lo que sí es, a ver, lo que han hecho las derechas por tanto tiempo no es una reflexión conservadora, sino una serie sistemática de mentiras y atrocidades y tonterías que no tienen ningún asidero en la realidad. Yo aquí les comparto lo siguiente. Ustedes sabían que
en 2005 era mentira que López Obrador tenía un departamento en Copilco porque en verdad, según la derecha, tenía una mansión en Las Lomas y se iba a ella todas las noches. A la medianoche se esperaba que ya no hubiera nadie en la calle y un chofer se lo llevaba a su mansión de Las Lomas y luego ese mismo chofer lo llevaba a las 6 de la mañana a hacer su conferencia matutina. Bueno, si se supone que uno oculta la austeridad para vivir cómodo, yo pensaría, bueno, ¿qué tiene de cómodo estar haciendo ese pinche traslado de madrugada que te desgasta? Bueno, cualquiera dirá, esto es una estupidez, ¿quién se va a creer eso? ¿Quién va a creerse que alguien va a sacrificar horas de sueño para irse a dormir en una cama king size en Las Lomas, pero dejar esa casota bonita el resto del tiempo sin utilizar? Bueno, pues esto no es un dicho que se haya encontrado en un anónimo de internet, en una cuenta apócrifa. No, eran las cosas que enviaba la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox y luego de Calderón a través de correo electrónico de campaña sucia y que hubo mucha gente que sí se lo creyó. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien caiga en estas trampas? Y bueno, 6 años después, en 2012, no conformes con este mito disuelto, pues inventaron otro. Ustedes recordarán que en alguna vez se dijo que López Obrador tenía una mansión en La Toscana, un barrio, una privada ahí en Las Lomas muy cara, muy de clase alta. Y pues empezó a difundirse ese bulo, incluso llegó a las páginas del periódico Reforma. Bueno, eso no nos extraña, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que se empieza a difundir esto y tiene que salir el director, bueno, el administrador ahí de La Toscana, del barrio de la privada, sale y dicen, oigan, pues miren, no se trata de simpatías políticas o no, se trata de decir la verdad y pues yo como administrador les digo que el señor López Obrador no tiene aquí ninguna casa, ni la ha tenido, ni hay indicios de que la quiera tener. Es mentira, punto. Y entonces la reacción de las derechas, en lugar de decir, bueno, ya, dejemos ese mito por la paz, no, dijeron, no, tiene una casa en La Toscana, en Italia. Dices, bueno, ¿cómo es posible que salten de una mentira a otra y no sean capaces de observar que eso no le beneficia a nadie? Una de las tesis de este libro es que la mentira es antidemocrática. La mentira deliberada es algo que no se vale en el discurso público. No es casual que pensemos que una de las consignas más representativas de los nazis es la tesis de Goebbels acerca de que una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre esta aseveración tan peligrosa, tan dañina, que tanto destruyó en la humanidad en mediados del siglo XX? ¿Qué diferencia hay entre esta frase a otra que es más o menos así? La verdad ya es irrelevante, que la dijo nada menos que Raimundo Rivapalacio, el año 2024. ¿Qué diferencia hay de esta frase de Goebbels con la de mientras más mentiras digas contra Morena, mejor te va? Como dijo Alarraqui-Tecus, ¿cómo era? Como dijo este engendro, bueno, yo sí creo que la naturaleza comete errores a veces, como dijo este ser, o como dijo el propio Castañeda, a López Obrador hay que acabarlo por la buena o por la mala. Yo no veo ninguna diferencia, yo no veo ninguna diferencia ni en el plano de fondo ni de forma. Y luego estos seres vienen y se quejan de que el presidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum les contestan para desmentir y que eso es un gran acto de autoritarismo y todo el poder del Estado. Bueno, el Estado tiene cárceles, el Estado tiene armas, el Estado tiene prisiones, el Estado tiene tanques. Ahora resulta que un templete y un micrófono en una mañanera son todo el poder del Estado. Bueno, también como que tienen broncas conceptuales estos personajes. Bueno, tienen broncas de todo tipo, ¿verdad? Pero más que conceptuales, yo creo que sí, muchas de ellas son personales. Este trabajo
también trata de desentrañar eso. ¿Por qué mienten? ¿Por qué estos personajes llevan 40 años sistemáticamente mintiendo contra López Obrador, el movimiento que ha encabezado, su entorno y Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es el sentido de la mentira? Cualquiera podría pensar, bueno, pues es que en tiempos de campaña se espera que se relaje esta ética del discurso y pues se digan un montón de tonterías que son al calor de la campaña precisamente para tratar de ganar votos. Uno podría entender esa parte, de decir, bueno, pues los partidos políticos juegan con otras reglas en la cancha de la democracia y pues son capaces de engañar con tal de lograr ciertos fines en ciertas coyunturas electorales. Lo cual es reprobable, pero se entiende, ¿no? Dices, bueno, pues ya, en estos tiempos se asume que en campaña política todo se vale y entonces, bueno, uno entendería esa parte aunque no la apruebe. Pero ¿qué pasa con esta gente que se supone son analistas políticos, comentaristas, que no logran ningún beneficio electoral de estar diciendo estas cosas? ¿Qué se espera de ellos y por qué emiten cuestiones que son absolutamente falsas y que, bueno, a mí me da la impresión de que es el autoengaño, un discurso que han construido para sentirse bien con ellos mismos y así su narciso más profundo se sienta tranquilo de ver que, ¿cómo? Yo no me equivoqué, la realidad se equivocó, no yo. Entonces, son muchas las cosas que se pueden reflexionar a partir de estas mentiras, pero este libro lo que trata es hacer un compendio desde hace 40 años a ahora sobre las mentiras más terribles, más peligrosas, pero también las más divertidas y las más desternillantes que se han dicho en tanto tiempo en contra de las izquierdas partidistas en general. En este libro van a encontrar algunas cuestiones que son de verdad hilarantes, como por ejemplo cuando una señora dijo que, fue primero un tipo y después una señora, no voy a decir nombres para que compren el libro y puedan saber quiénes, dijeron que López Obrador había padecido, cuando se supo que tenía COVID, y dijeron, no es COVID, tuvo un infarto cerebral y tiene la mitad del cuerpo paralizada. Dices, bueno, es que, ¿cuánto puede durar esa mentira en el ágora? Sale López Obrador al día siguiente en un video parado, caminando y hablando con normalidad, y esta gente se empecina a decir, no, seguramente es un robot. Bueno, o se trajeron al actor sueco que se parece a López Obrador, a Stellan Skarsgård, no sé. Pero, ¿qué le costaría a la audiencia exigir que no le tomen el pelo? Porque hay que decirlo hasta el cansancio, estos personajes se mueven en el ámbito de la deliberación pública. Muchos de ellos dicen esta sarta de tonterías en medios públicos y aunque lo dijeran en medios privados como la televisión, pues las concesiones son de un bien que pertenece a la nación, pertenece a nosotros y se espera de ellos que tengan una responsabilidad social. Ojo, no se espera unanimidad en el pensamiento, pero sí se espera que pongan lo mejor de sí al servicio de clarificar el debate público, no de enturbiar con tonterías deliberadas y con mentiras cínicas. Eso es lo que denuncia este libro, que estas mentiras cínicas no son un exabrupto en el pensamiento de las derechas, no son equivocaciones aisladas, son toda una regla, son toda una forma de pensar, bueno, entre comillas, es toda una forma de hacer berrinche, pues, que se ha convertido en el principal ideario de las derechas mexicanas. Se trata, con esto voy cerrando, se trata de que estos personajes que nos han tratado de tomar el pelo, pues pierdan la respetabilidad que no merecen. A cualquiera de nosotros, si nos equivocamos en nuestro trabajo, es muy posible que nos corran al día siguiente. ¿Por qué esta gente que lleva sistemáticamente mintiendo de manera deliberada no solo no tiene ninguna sanción social, sino que le siguen dorando la píldora, tratándolos como si fueran grandes analistas, cuando llevan autoengañándose y usando, casi usando el espacio público como su diván personal del psicoanálisis? Y eso no se vale. Bueno,
Entonces, en este libro vamos a encontrar un compendio de mentiras desde aquellos tiempos donde López Obrador era candidato a la gubernatura de Tabasco en 1988 y, creo que otra anécdota reveladora, y con esta cierro, es la que da principio y fin a las páginas de este libro. Todos aquí recuerdan que en 2024, en la campaña, a todos nos llegó un WhatsApp proveniente de ese gran cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, que son nuestras tías y tíos panistas. Y en este WhatsApp, firmado por el periódico Excelsior, así sin acento, el periódico Excelsior denunciaba que si Claudia Sheinbaum ganaba, iba a cerrar la Basílica de Guadalupe. Bueno, y pues obviamente eso era un escándalo y qué miedo, qué terror, etc. Era una falsedad absoluta, pero pues sí se la creyeron algunas personas. Vámonos 40 años más atrás. En la campaña de 1988, ¿saben qué decían los porros de Roberto Madrazo y de Salvador Neme, priistas, caciques de aquella época, en contra de López Obrador? Decían que si López Obrador ganaba la gubernatura, iba a cerrar las iglesias de la Chontalpa para convertirlas en células soviéticas. Insisto, yo creo que ¿qué interés tendrían los rusos de Siberia por un enclave tropical en Tabasco, verdad? Pero bueno, el mito de Andrés Manuelovich no nació en 2018, viene desde 1988. Si se dan cuenta, es la misma mentira, simplemente dicha en dos momentos históricos distintos. Yo creo que en 2030, quien sea el candidato o candidata de Morena va a ser acusado de que si gana la presidencia va a querer cerrar el Vaticano, ¿no? Primero las de la Chontalpa, ahora la Basílica. En 2030 vamos por el Vaticano. Bueno, entonces observemos, ahora sí, con esto cierro, lo prometo, una mentira más que acabo de decir. Esta semana, bueno, no en esta semana, en estas últimas 48 horas vemos tres elementos que retratan muy bien al alma de las derechas. Una señora que, bueno, no voy a decir su nombre porque está en el libro, para que lo busquen, hizo un libro que también viene denunciado aquí. Bueno, más bien, alguien le hizo el favor de escribirle un libro y ella lo firmó. Bueno, ya está bien, le voy a decir el nombre, se llama Lucelena Chávez. Esa señora, cuyo libro viene denunciado aquí y página por página me di a la masoquista tarea de leer semejante panfleto y, bueno, encontré literalmente centenas de mentiras. Aquí nomás evidencié las más horribles. Pero bueno, esta señora acaba de publicar un texto donde dice: es que la 4T, López Obrador y Sheinbaum no redujeron la pobreza. Miren, y expone una gráfica que dice exactamente lo contrario. Dice, hay 9 millones menos de pobres. Y la señora o no se dio cuenta o es de una ignorancia tan brutal que no entendió lo que compartió. También vimos a un señor que se lleva años hablando en contra de los programas sociales y las pensiones y que como diputado votó en contra de ellas, el señor Gabriel Cuadri, y que hoy aparece solicitando la pensión de la tercera edad. Y también vemos a un señor que se llama Alfredo Figueroa, enojadísimo, fúrico, fuera de sus casillas, porque la gente se suele referir a Claudia Sheinbaum como doctora Sheinbaum. Bueno, lo que mueve a las derechas no son las ideas conservadoras, son estos tres grandes elementos: la hipocresía, la ignorancia y la vileza. Y eso es lo que en este libro tratamos de denunciar y, ya para que se les antoje leerlo, estas mentiras no vienen nada más recopiladas, vienen desmentidas, vienen con elementos probatorios que desmienten los dichos y, por supuesto, vienen los nombres completos de los mentirosos para que hagamos el justo escarnio que merecen. Muchas gracias. Quedan 5 minutos para el cambio. Hacemos un par de preguntas. A ver,
Dos preguntas, una mujer y un hombre. Ándele, la señora, vamos a empezar. Si le pueden prestar un micrófono. Muchas gracias. Soy Teresa Marín. Doctor Quintanar, mi pregunta concreta para dar chance a los demás, si en algún otro país del mundo se ha registrado tal furia contra el gobierno, manifestándose a través de tantísimas mentiras. Sabemos que ha habido países como en Alemania que esto ha sido rotundamente manifiesto, pero yo quisiera saber si en algún otro país del mundo esto ha sido tan rabioso. Gracias. Sí, la otra pregunta. Sí, por favor. Aquí, un poquito, no tan cerca de la bocina. Gracias. Felicidades por el libro, no lo he leído, lo acabo de comprar, pero aprovechando que usted mencionó la primera frase, que dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, me hizo pensar, ¿por qué una mentira repetida, que es muy divertida y absurda, es retuiteada no 1000 veces, sino 10,000 veces? ¿Se convierte en verdad? ¿O por qué nos la lanzan sabiendo que es tan divertida y absurda? ¿De veras quieren que se vuelva verdad o están pretendiendo otra cosa? Gracias. Muchas gracias. ¿Otra? Bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera de ellas es muy importante. ¿Qué pasa en el mundo? Solamente en México tenemos la derecha que no merecemos. Yo creo que las derechas son muy parecidas en el mundo por lo siguiente. Su cosmovisión se sustenta en una noción de que hay jerarquías sociales. Si algo define a las derechas es eso, la idea de que naturalmente, ya sea por una atribución divina, por una creación de una deidad o por supuestamente una lectura evolutiva de la naturaleza, asumen que hay jerarquías sociales, asumen que hay unas personas que valen más y otras que valen menos. Entonces, cualquier cosa que ponga en duda ese esquema, para ellos pues es inadmisible y se vale lo que sea para tratar de neutralizarlo. Y entonces, pues la mentira es consustancial al pensamiento de las derechas por la sencilla razón de que su visión está sustentada en una mentira. No existen tales jerarquías. Existe una jerarquización social que así como es construida humanamente, puede ser destruida humanamente en aras de una situación más equitativa. Pero, pues ya si nos vamos a cuestiones más, bueno, para poner un ejemplo que compruebe esto que acabo de decir, ¿cómo ganó Jair Bolsonaro en Brasil? Allá fue a través de una intensa campaña de WhatsApps, donde, así como las tías panistas y tíos panistas en México mandaban lo de la Basílica de Guadalupe, allá mandaban el bulo de que si ganaba Fernando Haddad, que era el rival de Bolsonaro, a los niños se les iba a obligar a tomar leche en mamilas que tenían en vez de chupón una figura en forma de pene, una tontería así. Uno dice, bueno, hay que reconocerles que no tienen ética, pero sí tienen mucha imaginación, ¿no? Y bueno, remontémonos a 1973, el golpe de Estado en Chile, que fue legitimado por una intensa campaña de mentiras donde se decía que Salvador Allende iba a darle leche envenenada a los niños para que aprendieran ruso. Digo, ¿qué clase de veneno te hace aprender lenguas? Está buenísimo ese veneno, ¿no? Bueno, pues ¿quién no quiere aprender cualquier otra lengua a través de nomás tomar leche? Pues eso es un hito educativo tremendo. Yo si hubiera escuchado eso digo, oye, pues sí, que mi hijo se tome esa leche, ¿va? Bueno. Pero ya en términos más de análisis con datos,
sí hay algo muy revelador. Fue hace poco que me parece este señor Francisco Abundis de una casa encuestadora había dado el dato de que el 80 y tantos % de lo que se difunde en Internet es falso. Y aquí hay otros dos datos. Los dos países que más mentiras falsas producen en el mundo son Turquía y México. Y adivinen de parte de quién son estas mentiras casi siempre, de los sectores de las derechas, identificados con las derechas. Entonces yo creo que sí es un problema global y tenemos que combatirlo. Sobre por qué se dice la mentira y si de verdad se convierte en realidad una mentira repetida 10,000 veces. Yo creo que esa es una pregunta que dejo yo en el libro y que queda un poco en el aire, pero me atrevo a hacer un esbozo ahorita de respuesta. Yo creo que más bien lo que plantean estas personas al mentir no es tanto expresar lo que va a pasar, sino lo que ellos quisieran que pasara. Están más bien evidenciando sus deseos. ¿Y cuál es el único objetivo que parecen tener? O más bien, ¿cuál es el único efecto que esto ha logrado tener? No es el de debilitar ni a López Obrador ni a Claudia Sheinbaum. El único efecto que ha logrado es radicalizar a una minoría malinformada, prepotente y violenta que no quiere salir de ese nicho. Y eso en sí mismo es peligroso, porque una de las cosas que peor nos cae de la extrema derecha es que, aunque sea marginal, aunque sea minoritaria, no es irrelevante, porque basta 1 o 2 petimetres que tengan esta manera de pensar para que causen serios estragos. Y si no, asomémonos a Estados Unidos y todos los envalentonados con el triunfo de Trump que renacen cuestiones como las ideas fascistas del Ku Klux Klan, del segregacionismo, etc. Entonces, por eso es peligrosa la mentira y tenemos que hacer toda la lucha por eliminarla. Y este libro lo hice pensando en esa situación, es una pequeña contribución a que esta lucha se dé. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más y vamos a pasar a la siguiente ronda de talentos que van a estar aquí con nosotros para ustedes. Muchísimas gracias.